Saludos amigos que nos siguen cada domingo aquí en Desafío. Hoy vamos a desarrollar un programa estrictamente sobre los aspectos fronterizos. Vamos a tener un panel donde van a participar el senador por Pedernales, Johnny Sánchez, el director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, Miguel Tito Bejarán, por Montecristi, el diputado Darío Zapata, por Dajabón, diputado del PRM, y quienes hablan por la provincia de Piña. Este panel se desarrolla con la conducción del experimentado periodista Miguel Guerrero. Vamos a hablar sobre los diversos aspectos de la frontera, su potencial, su situación, su perspectiva de desarrollo y otros elementos importantes para la frontera y para el país. En breve entonces iniciaremos ya con el primer segmento de este programa estrictamente sobre nuestra frontera dominico-haitiana. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. La Superintendencia de Bancos participa en la sexta versión de la Semana Económica y Financiera que se celebra del lunes 25 al viernes 29 de marzo en el auditorio del Banco Central. El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, recibió en el stand de la entidad al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, junto al nuevo personaje, el supervisor, un superhéroe que representa la vigilancia permanente del órgano supervisor. Asunción aprovechó la ocasión para realizar un recorrido y supervisar, junto al supervisor, los stands de las entidades de intermediación financiera presentes en la actividad. Para su participación en la Semana Económica y Financiera, la Superintendencia de Bancos diseñó un programa de capacitación y entretenimiento dirigido a niños, jóvenes y público en general que visitan el auditorio del Banco Central. Durante el primer día de actividades fue impartida a estudiantes de media la charla Incentivando el Ahorro, en la que se abordaron conceptos básicos sobre finanzas personales, herramientas para elaborar un plan de ahorro, qué es un presupuesto y cómo elaborarlo, así como la importancia de ahorrar a través de las entidades de intermediación financiera que están autorizadas por la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo se sienten? El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, se reunió con los miembros de los comités de prevención de lavado de activos de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, ABA, de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, LIDAAPI, y de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, Abancor, para examinar los avances de las entidades de intermediación financiera en la implementación de programas de cumplimiento basado en riesgos y del marco de la gestión de eventos potenciales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El objetivo, pues, es dar seguimiento a todo este proceso de adiestramiento que ha vivido la República Dominicana en los últimos 2 años. La Superintendencia de Bancos siempre ha querido, pues, contribuir junto a los gremios en estos avances. Inclusive, ustedes mismos, pues, han sido motivadores continuos de que este tipo de encuentros y de talleres se lleven a cabo para poder, pues, seguir viéndonos en este ámbito tan exigente y que tuvo bien la República Dominicana salir adelante en la última, pues, revisión que nos hicieron. De su lado, el presidente de la ABA, José Manuel López Valdés, y la presidenta de Abancor, Cristina de Castro, manifestaron que la implementación de dichas normas ha permitido disminuir significativamente los riesgos que se derivan de las acciones vinculadas al lavado de activos. A través de estas reuniones periódicas, pues la superintendencia puede conocer nuestras inquietudes,
nosotros la visión y las inquietudes de ellos y armonizamos los conceptos para la implementación adecuada de las normativas. Lo hemos visto en la posición que quedó el país con la evaluación que hizo Gafilar. Eso es algo ya evidente de que el país ha ido, en ese sentido ha ido mejorando muchísimo. Las entidades nuestras tienen un nivel ya de madurez muy importante. Esta reunión responde a la iniciativa conjunta del organismo supervisor y las entidades supervisadas de continuar fortaleciendo los sistemas de prevención del lavado de activos. Estado atento al deporte en sentido general y venimos en una familia muy comprometida en el mismo. Nosotros llegamos a ser miembros de diferentes equipos de baloncesto del Distrito Nacional. Iniciamos desde de junior, pasamos a juvenil, seguimos por B, llegamos al pre-superior de baloncesto de nuestro país, así como también equipo de natación en Estados Unidos, en las escuelas que participamos por allá. Y a la llegada, pues recordaba que uno de mis hermanos, Roberto Asunción, había participado en todos los eventos de ajedrez que se celebraban en sus años juveniles y ciertamente el señor Luis González me hizo recordar que sí, que fue miembro de la selección, que entiendo que es juvenil de este deporte. O sea que estábamos ligados al mismo desde entonces a través de nuestro hermano. En la actualidad también tengo otro hermano que está con los Piratas de Pittsburgh, ahora mismo Luis Ernesto Asunción. Y o sea que hemos estado en baloncesto, en béisbol actualmente, en ajedrez y en otro deporte que nos ha unido siempre al mundo deportivo en la República. En este segmento vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué está pasando en la frontera? Es decir, ¿cómo está la situación de la frontera? ¿Qué cosas están haciendo para mejorarla? Y como dice el experimentado periodista Miguel Guerrero, ¿qué está pasando en la frontera? Veamos entonces las opiniones de los 4 panelistas que participamos en este debate sobre la frontera. El tema de hoy es ¿qué pasa en nuestra frontera? Y contamos con la muy grata presencia del ingeniero Miguel Alejandro Bajarán Álvarez, quien es director general de Desarrollo Fronterizo, al licenciado Darío Zapata, diputado por la provincia de Dajabón, él es miembro del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el ingeniero Adriano Sánchez Rojas, senador por la provincia de Elías Piña, él es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, dirigente del PLD, y el licenciado Dionis Sánchez, senador por la provincia de Pedernales, también un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Realmente qué está pasando en la frontera dominicana? Bueno, la verdad que nosotros agradecemos mucho que usted haya puesto la visión en la frontera, porque la frontera es como si viviéramos en 2 países diferentes, Miguel, esa es la realidad. Y aunque hemos avanzado, aunque hay algunos indicadores que hablan de que se ha hecho mejores inversiones en los últimos años, pero seguimos viviendo como si una parte del país viviera en Miami, en la Florida, y otra parte viviera en pleno Haití. Nosotros durante mucho tiempo... No olvides que yo soy de Barahona, nací en Barahona. Por lo tanto, nosotros durante mucho tiempo me ha llamado la atención de que no podemos seguir viviendo de espalda a la frontera, no debemos vivir de espalda a esa realidad, tanto por el tema migratorio, por el tema de negocio, por lo que significa el contrabando en toda esa zona, por la pobreza, pero sobre todo por los cordones de miseria que se crean en las grandes ciudades, producto de la migración interna que tenemos desde esos pueblos de orilla hacia Santiago y la capital básicamente. Bueno, yo digo que la frontera tiene una realidad que hay que partir de la situación de Haití. Podemos estar lo mejor que estemos y si tenemos Haití como está, no vamos a avanzar bastante. Por ejemplo, yo veía
en el día de hoy creo que era, que en los hospitales dominicanos, no de la frontera nada más, hablaba como que el 30%, algo así, lugares como la maternidad, las columnas son haitianas. Nuestra frontera está muy incidida por la situación de Haití. Yo pienso que, como dijo Diony, hay un gran potencial, que si ese potencial se mira desde la capital, no hablo solo del gobierno, sino hablo del empresariado, los organismos internacionales, nosotros podemos cambiar. La frontera, las 5 provincias fronterizas, tenemos 17% de todo el territorio nacional. Es decir, no se va a desarrollar la república si no se desarrolla la frontera. Pero al mismo tiempo es un potencial grande. Solo para poner el caso de Elías Piña, ahí tenemos 1.100.000 tareas cultivables. Y nosotros somos una provincia que es un poquito más pequeña que Pedernales. Pero si vemos las otras provincias, tienen también grandes potenciales. Entonces yo digo que la frontera es todo un lugar donde se puede desarrollar, donde estamos vírgenes, y es posible hacerlo. Debo decir que en los últimos tiempos ha habido alguna inversión. Por ejemplo, en el caso, y voy a hablar siempre de Elías Piña, en el caso nuestro, ahora mismo el proyecto de Agua Forestal son 1.000 millones de pesos solo en 2 municipios. En el presupuesto de este año tenemos la hidroeléctrica del Artibonito, que estamos hablando de un proyecto que cuando se inicie ya después de los estudios, son 200 y pico millones de dólares. Y así podemos hablar de otras inversiones que se están haciendo, pero es tanto lo que necesita la frontera que aún con esas inversiones nos falta mucho para nosotros lograr el desarrollo que puede la frontera tener. ¿Cuál es la visión de un diputado de Dajabón sobre lo que pasa en la frontera? Gracias, Miguel. Estoy un poquito afectado de la garganta por la gripe. Primero, de entrada, agradezco la invitación y qué bueno que estamos aquí 4 hermanos de 4 provincias fronterizas. Y es por ello que me voy a enfocar a Dajabón. Tito podría hablar de Montecristi, por ejemplo, ¿verdad? Adriano de Elías Piña, un ejemplo. Sí. Pero Dajabón, y voy a comenzar con lo que el colega Adriano Sánchez Roa hablaba del programa agroforestal. Como Dajabón quedó fuera, que los municipios de Restauración, Loma de Cabrera y Río Limpio, que ya es Elías Piña, nos atrevimos nosotros en una visita sorpresa, única vez que hemos ido donde el presidente. Fuimos atacados por la prensa, que el hombre va a apoyar la reelección, que el hombre ya está con Danilo. Fuimos a la presa Boca de Tres Ríos y con mucho gusto el presidente nos escuchó, en presencia de la senadora Sonia, de Olvo Fernández, de Orio Reyes, los 4 y la prensa, y el presidente dijo, está aprobado, Dajabón va. De palabras se quedó esto. Una pena, Dajabón, señores, yo les digo a los dominicanos que ni la calle de la zona urbana del municipio, ni la carretera de acceso de Dajabón Montecristi, Dajabón San Rodríguez están transitables. Los caminos, que Tito me puede corroborar esa parte, los caminos vecinales están inservibles. Dajabón es la segunda provincia en producción de leche del país. Ahí están las estadísticas. La sequía debe haberla afectado, ¿no? La sequía acabó. Ahí nosotros nos reunimos con el administrador del Banco Agrícola y nos dijo, vete donde el gerente de Dajabón para que los deudores no paguen ni los intereses ni los préstamos vencidos para refinanciar. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que realmente tiene? Porque es un departamento gubernamental, el de desarrollo fronterizo. ¿Qué realmente se está haciendo? ¿Y qué tipo de problemas se está atacando con verticalidad en la frontera? Que son muchos los problemas, ¿no? Evidentemente. Bueno, y pocos los perfecto. recursos. Pues muchas gracias, Adriano, por la invitación. Y gracias por la compañía de 3 dirigentes, líderes de la región fronteriza. Usted es un cuarto líder de la frontera. Claro, yo soy el 4. Y usted es un líder nacional. No. De la prensa. Maestro. No. Fíjense, yo tengo también mi propia visión. Ya tengo 7 años, voy para 7 años en el cargo. Y eso me ha permitido a mí, pues, manejar muchas informaciones, estar al tanto de muchos temas. Pienso que la frontera dominicana no es muy diferente a la frontera de otros países. En esa frontera hay intercambio de todo tipo. Y la frontera nuestra tiene una particularidad, es que somos vecinos de un país con muy escaso desarrollo, con un Estado prácticamente que no gobierna, fallido, un estado de ingobernabilidad extremo,
y una relación desiguales, hasta en la cultura y en el idioma. Eso complejiza la frontera. Sin embargo, creo, y corroboro lo que ustedes han manifestado, en términos de que el 15% del territorio nacional está en esa región. El 17 dijo el senador. Sí, bueno, yo creo que es el 15. Bueno, no importa. Y somos 7 provincias que integramos realmente por la ley que estableció esa zona como la zona fronteriza, y 2 provincias que no son fronterizas, puramente, que es Santiago Rodríguez y Bauruco, pero que está en la ley y se consideran fronterizas por su cercanía con la frontera. El gobierno tiene que atender muy bien esta zona. Inclusive la propia Constitución de la República, en su artículo 10, manda a los poderes públicos a establecer políticas diferenciadas para preservar una franja fronteriza que históricamente es compleja. Ahora, ¿cuál es el principal problema? Si tuviéramos que, por ejemplo, que identificar 3 o 4 problemas, si existiera una voluntad firme de cualquier gobierno en el futuro o en este ahora, de vamos a atacar los problemas esenciales que afectan la frontera, ¿y cuáles serían los problemas que habría que identificar para que ese proyecto o esa acción oficial tenga éxito? Mire, en la frontera lo básico es oportunidades. Estamos hablando de empleo, ¿no? Sí, oportunidades de empleo, oportunidades para que los estudiantes, los jóvenes puedan estudiar sin tener que salir de nuestros pueblos, que la mayoría no tienen universidades, no tienen... No hay recinto universitario. Bueno, por lo menos en Pedernales recientemente más o menos iniciamos con una universidad, la Tecnológica de Barahona, la de Eucateva, Universidad Eucateva, pero las dificultades es a media, las dificultades que tienen los muchachos para estudiar siguen estando ahí, pero sobre todo la creación de capital, la creación de fuentes de capital. Por eso yo he dicho que en toda la línea fronteriza debiéramos hacer un muro, pero un muro de industrias, inclusive de industria, que los mismos nacionales haitianos puedan trabajar, aprovechar esa mano de obra y seguir viviendo en su territorio. Y que también nosotros los fronterizos, porque fíjate qué cosa se está dando, se está reduciendo la población de la frontera. En el 2012 éramos alrededor de 500.000 los habitantes de las provincias fronterizas. Hoy andamos por los 400.000 y pico. ¿A qué se debe eso? ¿La inmigración? A la inmigración interna a la que yo hago referencia. Porque es que tenemos que emigrar obligatoriamente. Los puntos agrícolas se están quedando sin población. Porque no tenemos, por ejemplo, yo te digo a ti, en Pedernales no existen la mayoría de los ministerios. No existen, pero no existen ahora en este gobierno. Por ejemplo, yo hice una crítica con relación a los ministros de Agriculturas, a los de Leonel, a los del presidente Danilo, a todos. Y estaba Milcar ahí en el momento que yo lo hice, que fue uno de ellos. Bueno, el hijo me llamó y me dijo, Diony, recuerda que yo fui. Pero nada, es que realmente hace falta que definamos una estrategia para cambiar la suerte de toda la línea fronteriza. ¿Por qué desaprovechar ese mercado haitiano que está ahí? Y en lugar de regularizarlo, darle forma, todo eso. O sea, entonces, como decía Adrián ahorita, no vamos a desarrollar este país de esa forma, dejando una parte muy atrás. Entonces, básicamente, en la línea fronteriza hace falta oportunidades en todos los sentidos. Vivo inicialmente el potencial en superficie que tiene la frontera, su potencial en los recursos naturales, en la fuerza de trabajo y por qué a partir de ahí sí podemos desarrollarnos. Vamos a una pausa comercial, en breve seguimos con este panel sobre la frontera dominico-haitiana. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos.
La Superintendencia de Bancos participa en la sexta versión de la Semana Económica y Financiera que se celebra del lunes 25 al viernes 29 de marzo en el auditorio del Banco Central. El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, recibió en el stand de la entidad al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, junto al nuevo personaje, el supervisor, un superhéroe que representa la vigilancia permanente del órgano supervisor. Asunción aprovechó la ocasión para realizar un recorrido y supervisar, junto al supervisor, los stands de las entidades de intermediación financiera presentes en la actividad. Para su participación en la Semana Económica y Financiera, la Superintendencia de Bancos diseñó un programa de capacitación y entretenimiento dirigido a niños, jóvenes y público en general que visitan el auditorio del Banco Central. Durante el primer día de actividades fue impartida a estudiantes de media la charla Incentivando el Ahorro, en la que se abordaron conceptos básicos sobre finanzas personales, herramientas para elaborar un plan de ahorro, qué es un presupuesto y cómo elaborarlo, así como la importancia de ahorrar a través de las entidades de intermediación financiera que están autorizadas por la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo se sienten? El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, se reunió con los miembros de los comités de prevención de lavado de activos de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, ABA, de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, LIDAAPI, y de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, Abancor, para examinar los avances de las entidades de intermediación financiera en la implementación de programas de cumplimiento basado en riesgos y del marco de la gestión de eventos potenciales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El objetivo, pues, es dar seguimiento a todo este proceso de adiestramiento que ha vivido la República Dominicana en los últimos 2 años. La Superintendencia de Bancos siempre ha querido, pues, contribuir junto a los gremios en estos avances. Inclusive, ustedes mismos, pues, han sido motivadores continuos de que este tipo de encuentros y de talleres se lleven a cabo para poder, pues, seguir viéndonos en este ámbito tan exigente y que tuvo bien la República Dominicana salir adelante en la última, pues, revisión que nos hicieron. De su lado, el presidente de la ABA, José Manuel López Valdés, y la presidenta de Abancor, Cristina de Castro, manifestaron que la implementación de dichas normas ha permitido disminuir significativamente los riesgos que se derivan de las acciones vinculadas al lavado de activos. A través de estas reuniones periódicas, pues la superintendencia puede conocer nuestras inquietudes, nosotros la visión y las inquietudes de ellos, y armonizamos los conceptos para la implementación adecuada de las normativas. Lo hemos visto en la posición que quedó el país con la evaluación que hizo Gafilar. Eso es algo ya evidente de que el país en ese sentido ha ido mejorando muchísimo. Las entidades nuestras tienen un nivel ya de madurez muy importante. Esta reunión responde a la iniciativa conjunta del organismo supervisor y las entidades supervisadas de continuar fortaleciendo los sistemas de prevención del lavado de activos. Atento al deporte en sentido general y venimos de una familia muy comprometida en el mismo. Nosotros llegamos a ser miembros de diferentes equipos de baloncesto del Distrito Nacional. Iniciamos desde de junior, pasamos a juvenil, seguimos por B, llegamos al pre-superior de baloncesto de nuestro país, así como también equipo de natación en Estados Unidos, en las escuelas que participamos por allá. Y a la llegada, pues, recordaba que uno de mis hermanos, Roberto Asunción, había participado en todos los eventos de ajedrez que se celebraban en sus años juveniles, y ciertamente señor Willy González me hizo recordar que sí, que fue miembro de la selección, que entiendo que es juvenil de este deporte. O sea que estábamos ligados al mismo desde entonces a través de nuestro hermano. En la actualidad también tengo otro hermano que está con los Piratas de Pittsburgh, ahora mismo Luis Ernesto Asunción. Y o sea que hemos estado en baloncesto, en béisbol actualmente, en ajedrez y en otro deporte que nos ha unido siempre al mundo deportivo en la República.
¿existen planes estrictamente para la frontera? ¿O los planes y los programas nacionales contemplan a la frontera? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso Nacional para que nuestro potencial fronterizo pueda desarrollarse? Esta es la pregunta, este es el tenor de este segundo segmento. Veamos entonces la participación de Miguel Tito Bejarán, de Montecristi, de Río Zapata de Dajabón, Dionis Sánchez de Pedernales y quienes hablan de la provincia de Piña. Veamos el desarrollo de este segmento. Evidentemente, el país cuenta con planes ya identificados, con problemas que han sido evaluados. Solo falta una acción, ¿no? Poner en marcha el aparato para desarrollar y poner a la frontera a funcionar como debería funcionar, porque yo creo que yo tengo muchas esperanzas de que la zona fronteriza, aunque yo nací en Barahona, no viví nunca en Barahona porque mi familia se trasladó pequeña. Quizás eso es irrelevante lo que yo voy a decir, pero mi papá fue en una oportunidad, mi padre, que en paz descanse, fue encargado de la manicera en San Juan de la Maguana y vivimos ahí un tiempo en San Juan, cuando uno era un párvulo, ¿no? Un muchachito. Y aprendí a amar a esa zona y saber y conocí, a pesar de que era muy pequeño, todo el potencial que tiene. Sí. Y me parece que, como ustedes bien dicen, el país no puede vivir de espalda a esa zona magistralmente hermosa y realmente productiva. Ahora, ¿puede el Congreso motorizar una acción que ponga en ejecución todos esos planes que realmente existen como una prioridad nacional, como parte, como si fuera una estrategia particular de desarrollo nacional, la zona fronteriza? Mira, Miguel, el Congreso Nacional, desde el punto de vista mío, aquí los cuatro, Tito fue diputado, y, bueno, trabajamos, en eso que está ahí, trabajamos porque estábamos en la comisión de la Asamblea, esos artículos que está ahí. Los congresos, o este Congreso, un Congreso que se abre, un Congreso muy incidido por un partido, muchas veces actúa en función de la sociedad. Allá difícilmente se aprueba un proyecto que esté en contra de la sociedad. Por ejemplo, yo presenté el proyecto del corredor turístico para darle con un esquema en el cual se hubiera un incentivo para ese turismo y prácticamente se ha caído porque los sectores, no digo casi turísticos, sino del empresariado no han querido porque le dan una serie de incentivos para allá, pero para tú llegar a Pedernales o Elías Piña, Dajabón o Montecristi Independencia, tú tienes que darle incentivos, si no la gente se ve a Boca Chica, ¿entiendes? Entonces ese proyecto, que ya lo he sometido muchas veces, 2 veces he ido a la Cámara de Diputados, se ha caído porque ha tenido un sector desde fuera del gran empresariado que se ha opuesto. Así hay otro, por ejemplo, el proyecto de la interferencia telefónica, radial y televisiva, que eso afecta mucho a la transculturación, una serie de aspectos. Es un proyecto que tiene 5 años, es una resolución incluso, pero ya tú tienes 233 emisoras haitianas que te bloquean la dominicana. 233. Hay lugares en Elías Piña que los niños bailan salteando. Hay lugares que los militares tienen que tener un chip haitiano para poderse comunicar. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el Congreso, y en eso yo recuerdo que participamos en 2007-2008, nosotros logramos hacer una comisión de los 2 países de legisladores. Aquí en un momento dado vinieron 17 legisladores haitianos por una semana y llegamos a sacar unos 12 puntos comunes, porque lo que tuvimos que decir ahorita, de nada, no hacemos mucho, pues desarrolló una parte y deja la otra parte. Y comenzamos esos puntos que después con el terremoto de Haití se cayeron, porque es necesario en algún momento ver la vista para los 2 lados. Pero nosotros del Congreso sé que están todo el interés, porque todos tenemos piezas para la frontera. Yo le decía que hoy mismo discutían una que está presentando para que no termine el proyecto de la 2801, pero se necesita no solamente la mano del gobierno, pues todos nos vamos al gobierno, es de la sociedad, es del empresariado, de los organismos internacionales que apoyan, de toda la sociedad saber que la frontera no se va a desarrollar, el país no se va a desarrollar con la frontera sin desarrollarse. Pero ha habido interés incluso con varios proyectos que están ahí. Por ejemplo, del proyecto de la 2801, hay uno que no se ha presentado, que la idea es que el proyecto se transforme en la idea de que no solamente sea un incentivo para bajarle los costos al empresario, sino también para obligar al empleo. ¿Qué porcentaje del padrón electoral
corresponde. Ahí es que radica Esa todo. muy buena pregunta. No, Muy buena un pregunta. tercio, primero, un tercio de los votantes de la frontera viven fuera. Y segundo, el padrón electoral. El 15% del territorio y apenas tenemos el 5% de la población Y nacional. hay poco interés Hay una de desproporción, invertir por eso. hay una desproporción enorme en lo que tiene que ver con Lo- la densidad Pero territorial. la pregunta original que usted hace de si el Congreso, en la circunstancia que el sistema que tenemos actualmente, no es posible que sea desde el Congreso. Tiene que ser una estrategia con una visión de Estado, una visión de país. Y por eso Adriano plantea desde el Estado, desde los empresarios, desde todos los sectores de la población. Y ha sido muy por el contrario. Los empresarios se han unificado para tratar de eliminar esa ley. Creo, Diony, y los Ese proyecto de ley seguro que se lo vamos a poner. Yo pienso, por Seguro. ejemplo, que la clase política fronteriza, nosotros que tenemos una responsabilidad histórica en la frontera, tenemos que elevar nuestro nivel de debate y nuestra participación mediática, independientemente que otros sectores no quieran. Pero eso lo hacemos nosotros. No, pero hay que Lo que pasa yo digo es que Adriano esa preguntó capacidad. que hacer un plan desde ahí, pero elevar, por ejemplo, yo Nosotros hablamos me he toda la definido semana. como un legislador fronterizo toda mi vida, en los 20 años que tengo como legislador. Déjeme referirme un He poquito. sido así. Debo decir, porque también uno debe decir las cosas, el presidente Danilo, desde que se instaló en el gobierno, ha estado preocupado por el tema Bahía de las Águilas y la litis de los terrenos. Ha sido una preocupación que lo ha manifestado de diferentes formas. En principio quiso un método, la sociedad le reclamó, bueno, se acogió a lo que la sociedad dijo, pero siguió la lucha con el tema de los terrenos, de las tierras, de las playas, de lo que querían cogerse eso ahí. Finalmente hoy el procurador entregó a el consultor jurídico el título definitivo de lo que ya pasa definitivamente como ha debido ser siempre, todo ese litoral costero, todas esas playas De Bahía de las Águilas. de Bahía de las Águilas, como se conoce, al Estado Dominicano. Lo que quiere decir que ya el presidente Danilo, que desde un principio luchó por eso, ya tiene todo listo para iniciar un gran proyecto. Pues eso es una gran noticia Sí, para claro, la frontera. claro, porque con eso se puede resolver todos los problemas que están en la frontera, o no en la frontera, en todo el sur. Ese litoral costero desde Barahona hasta Pedernales tiene un valor incalculable. Y por eso nosotros entendemos que ya con esto el presidente está hábil para iniciar un gran proyecto. Déjeme explicarlo la ley de 801. Cuando nosotros nos juramentamos como diputados en agosto del 2016, primer proyecto que depositamos en la Secretaría de la Cámara de Diputados. Cuando llegó al hemiciclo para sancionarlo, previo a un consenso con Gustavo Sánchez, con doña Lucía Medina y la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos que la preside Nancy Santos, de la cual somos miembros, consensuamos que fuera a comisión 15 o 20 días el proyecto para consultar algunos puntitos que eran un poquito disidentes. Y fue engavetado y perimió, y nosotros tuvimos que reintroducirlo. Ahora me entero que Diony también lo tiene por el Senado, y qué bueno, pues eso es importante, porque nosotros lo socializamos. Ahora, Y es nos ponemos de acuerdo. evidente que los países y los sectores que avanzan son los que empujan, ¿no? Y a veces hay que empujar. Cuando Dionis habla de 50 años, yo no me atreví a 50, yo le puse 20 nada más, porque ellos quieren 10 nada más. Entonces, el gobierno debe de pensar la frontera, la visión, la vocación de inversión, porque la frontera es la guardián de la patria, de la soberanía, del territorio. ¿Qué proyectos están pendientes en el Congreso de la República relacionados con la zona fronteriza? Yo tengo varios. Pero me refiero a proyectos que tiendan a impulsar ¿Le puedo explicar uno ahora mismo? desarrollo Para mí yo estoy económico. con el proyecto de lo que es el corredor turístico, que yo hasta que esté ahí lo voy a mantener. Para mí ese es el proyecto, porque sabemos lo que es el turismo. Yo conocí a Higüey cuando era una provincia de Atero, y uno va a Higüey a ver otra cosa. Ese es el proyecto esencial para mí. Tenemos un proyecto que está en la Cámara de una autovía internacional, una autovía. O sea, la carretera internacional que se convierta en una autovía. Ahí hay ecoturismo con ese proyecto, hay turismo y lo combinamos, lo asociamos con la propuesta que colegimos nosotros de la inversión, porque la zona fronteriza no podemos verla como un problema, hay que verla como una oportunidad. Nosotros estuvimos en Texas una semana que del Senado iba un representante, no fue, fuimos nosotros,
en diciembre del año 2017. Señores, vivir la experiencia de México en Laredo y Estados Unidos, el desarrollo que tiene esa frontera, un desarrollo sostenible, con una visión clara. Cuando hay un transporte aéreo, por furgones, por trenes, y en un día son miles y miles de millones de pesos que genera de impuestos solamente. Entonces, ese modelo, no de esa magnitud, porque no podemos comparar a nuestra isla con los Estados Unidos y México, pero yo creo que el gobierno lo que debe de hacer es, o los gobiernos, porque ha sido todo, uno más que otro, es aplicar esta Carta Magna, que dice que la frontera debe ser priorizada, privilegiada, y si en el presupuesto general de ley de gasto público no se asignan partidas de dónde se van a sacar los cuartos para hacer las obras, por eso de Jabón está en una condición de ser declarado en estado de emergencia. Como consenso de los 4 panelistas, vimos que los planes para la frontera no pueden ser estrictamente de un solo sector, no puede proceder de una sola área. Primero, desde el Congreso pueden haber ideas, pero no puede ser estrictamente del Congreso. Tampoco del Ejecutivo, que invierte una parte de los recursos, pero también desde el empresariado, de los organismos internacionales. Es decir, tiene que ser la sociedad dominicana en completo que aborde los programas, los proyectos para la frontera, a partir de saberse de que teniendo nosotros un 17% de la superficie, nunca la República Dominicana tendrá un desarrollo pleno si no se desarrolla la frontera. Y la frontera con su potencial, más que una carga, puede servir para aportarle mucho a la nación dominicana. Vamos a una pausa y en breve seguiremos aquí en Desafío con el tema la frontera dominico-haitiana. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. La Superintendencia de Bancos participa en la 6ª versión de la Semana Económica y Financiera que se celebra del lunes 25 al viernes 29 de marzo en el auditorio del Banco Central. El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, recibió en el stand de la entidad al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, junto al nuevo personaje, el supervisor, un superhéroe que representa la vigilancia permanente del órgano supervisor. Asunción aprovechó la ocasión para realizar un recorrido y supervisar, junto al supervisor, los stands de las entidades de intermediación financiera presentes en la actividad. Para su participación en la Semana Económica y Financiera, la Superintendencia de Bancos diseñó un programa de capacitación y entretenimiento dirigido a niños, jóvenes y público en general que visitan el auditorio del Banco Central. Durante el primer día de actividades fue impartida a estudiantes de media la charla Incentivando el Ahorro, en la que se abordaron conceptos básicos sobre finanzas personales, herramientas para elaborar un plan de ahorro, qué es un presupuesto y cómo elaborarlo, así como la importancia de ahorrar a través de las entidades de intermediación financiera que están autorizadas por la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo se sienten? ¡Súper!
El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, se reunió con los miembros de los comités de prevención de lavado de activos de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, ABA, de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, LIDAPI, y de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, Abancor, para examinar los avances de las entidades de intermediación financiera en la implementación de programas de cumplimiento basado en riesgos y del marco de la gestión de eventos potenciales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El objetivo, pues, es dar seguimiento a todo este proceso de adentramiento que ha vivido la República Dominicana en los últimos 2 años. La Superintendencia de Bancos siempre ha querido, pues, contribuir junto a los gremios en estos avances. Inclusive, ustedes mismos, pues, han sido motivadores continuos de que este tipo de encuentros y de talleres se lleven a cabo para poder, pues, seguir viéndonos en este ámbito tan exigente y que tuvo bien la República Dominicana salir adelante en la última, pues, revisión que nos hicieron. De su lado, el presidente de la ABA, José Manuel López Valdés, y la presidenta de Abancor, Cristina de Castro, manifestaron que la implementación de dichas normas ha permitido disminuir significativamente los riesgos que se derivan de las acciones vinculadas al lavado de activos. A través de estas reuniones periódicas, pues la superintendencia puede conocer nuestras inquietudes, nosotros la visión y las inquietudes de ellos, y armonizamos los conceptos para la implementación adecuada de las normativas. Lo hemos visto en la posición que quedó el país con la evaluación que hizo Gafilar. Eso es algo ya evidente de que el país ha ido, en ese sentido, ha ido mejorando muchísimo. Las entidades nuestras tienen un nivel ya de madurez muy importante. Esta reunión responde a la iniciativa conjunta del organismo supervisor y las entidades supervisadas de continuar fortaleciendo los sistemas de prevención del lavado de activos. Estado atento al deporte en sentido general y venimos en una familia muy comprometida en el mismo. Nosotros llegamos a ser miembros de diferentes equipos de baloncesto del Distrito Nacional. Iniciamos desde de junior, pasamos a juvenil, seguimos por B, llegamos al pre-superior de baloncesto de nuestro país, así como también equipo de natación en Estados Unidos, en las escuelas que participamos por allá. Y a la llegada, pues, recordaba que uno de mis hermanos, Roberto Asunción, había participado en todos los eventos de ajedrez que se celebraban en sus años juveniles, y ciertamente, señor Luis González me hizo recordar que sí, que fue miembro de la selección, que entiendo que juvenil de este deporte. O sea que estábamos ligados al mismo desde entonces a través de nuestro hermano. En la actualidad también tengo otro hermano que está con los Piratas de Pittsburgh, ahora mismo Luis Ernesto Asunción. Y o sea que hemos estado en baloncesto, en béisbol actualmente, en ajedrez y en otro deporte que nos ha unido siempre al mundo deportivo en la República. A partir de lo que hemos visto en las conversaciones, en las exposiciones de los 4 panelistas y del experimentado periodista Miguel Guerrero, vemos entonces que hay una migración de esas provincias a las grandes ciudades que no debía ser. Pero vemos también de que es posible desarrollarnos y que faltan inversiones. Inversiones que desde el punto de vista mío tienen que venir en una sociedad como esta del sector privado, del gobierno central, de los organismos internacionales. Vimos, y fue la exposición mía, que las inversiones importantes que está haciendo el gobierno, que está haciendo el presidente Danilo Medina, necesita de la contrapartida de la inversión del sector privado. El gobierno puede crear marcos para facilitar esa inversión. El gobierno debe y está invirtiendo para la mejoría de muchas áreas, como el área de la energía, de los caminos, de la producción, pero tiene que estar el sector privado. Es decir,
No podemos seguir. Por ejemplo, hay provincias que no existe una sola empresa de importancia del país. Sin embargo, la República Dominicana le aporta, no le cobra en exenciones fiscales para prácticamente 250,000 millones de pesos todos los años. Entonces, inversión es la palabra clave para que nuestra región fronteriza pueda generar empleo, pueda crear riqueza, pueda crear bienestar y aproveche lo que es el mercado, lo que es ser frontera con la República de Haití. Mucha gente desde una lejana distancia, por ejemplo, desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado en Santo Domingo, desde este púlpito televisivo, nosotros tendemos a analizar la situación de la frontera sobre lo que estamos viviendo aquí en la República Dominicana y creemos que todo es normal. Pero muchas veces se habla de que el principal problema es la inmigración que viene de fuera hacia la frontera, que eso está produciendo un fenómeno de transculturización que va a afectar a la República Dominicana. ¿Ese es realmente un problema nacional fronterizo? Yo digo que, mezclando esta pregunta con la anterior, y bien con lo que decía Diony, yo lo definiría con inversión, porque hace falta generar empleo con inversión. Hace falta oportunidades universitarias, hay que invertir para eso. Entonces, cada provincia tiene aspectos comunes y otros que son diferentes. Yo digo, invertir para el desarrollo de lo que en cada provincia es el potencial. Tenemos, por ejemplo, ahí a Pedernales. Dice Diony que la mitad de Pedernales es área reservada, no se puede hacer nada, y la otra mitad entonces no deja que se haga. Al final, 62% entonces, del territorio. Bueno, pero bajo un pretexto ambientalista, impedir que la gente de Pedernales pueda disfrutar la riqueza de la región, me parece absurdo. Pedernales con más del 4% de la superficie nacional. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de Iria Piña, yo defino el asunto, primero en el desarrollo agropecuario, porque si la industria tenemos 1.100.000 tareas cultivables de 2.600.000 que tenemos. Pasar entonces a lo que es la agroindustria. Allá los lunes y los martes, en Iria Piña a las 11 de la mañana, no quedó ningún producto que lo compra Haití. Como tú decías ahorita, Diony, tenemos una oportunidad de ir para allá y vender para la capital. Y entonces me voy al tercer aspecto, que es el turismo, en este caso nosotros de montaña. La frontera tiene turismo en los dos extremos de mar, puede tener, y tiene entonces en esos mismos lugares y en los lugares nuestros del centro de montaña. Bueno, Pedernales es un potencial polo turístico. Hay lugares, Miguel, en Iria Piña, que a las 1 de la tarde tú tienes la temperatura en 17 grados, en 15 grados, con montañas totalmente vírgenes, que cualquier turista nacional y extranjero le gustaría. Entonces yo digo que la parte sublime ya para el desarrollo es ese turismo de playa y de montaña, que en toda la frontera, pasando por la agricultura. Por ejemplo, aquí nosotros estamos comprando fuera del país más de 200 millones de dólares en maíz. ¿Por qué no producir el maíz aquí? Nosotros estamos consumiendo ahora mismo más de la mitad del café que viene de Vietnam. ¿Por qué no producir el café? Increíble. Es decir, tenemos la tierra ahí. Yo por eso digo. Pero Barahona era un gran centro de producción de café. Pero ahora, por ejemplo, con los proyectos los proyectos agroforestales, que son 100.000 tareas que se está haciendo ya en Iria Piña, eso nos va a ayudar un poco, porque ya tú vas a tener alrededor de, diría yo, de un 25% de la familia de Iria Piña en esa finca que se van a hacer. Ojalá que llegue a Bajabón también. Entonces, esos proyectos agroforestales van a seguir, porque lo que pasa es que cuesta mucho. El presupuesto del año que viene, me dijo el presidente, va a incluir otras áreas, porque son las mejores inversiones que se pueden hacer. Escúcheme, mire, con el tema de la reforestación, el primero que hizo el planteamiento fui yo. Y lo hice basado en que a Pedernales hay una deuda medioambiental, una deuda del pasivo ambiental, que el Estado Dominicano a través de los años cobró el royalty para esa remediación y no la hizo. Y yo planteaba que, dado la circunstancia y la situación que tiene Pedernales y ese pasivo ambiental que existe, pusiéramos 1.500 personas a reforestar en lo que pudiéramos llegar al desarrollo turístico. Bueno, el gobierno entendió estratégico empezar por otro punto, pero nosotros seguimos esperando que se haga eso en Pedernales. Y para concluir con la parte de los temas más importantes en esa parte de necesidad de la frontera,
la comunicación vial. Tú no puedes desarrollar una zona si estamos incomunicados. Para yo ir a Jimaní, que es una provincia fronteriza que colinda con Pedernales, tengo que venir a Barahona. Para yo ir de Pedernales a Dajabón, tengo que venir a la capital. Y entonces así no nos vamos a desarrollar. Es indispensable esa carretera que comunica toda la línea fronteriza también. Ahora mismo, Miguel, con esa parte que dice Dionis, nosotros, el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Obras Públicas, prácticamente ha abierto ya de la descubierta que es Independencia a Hondo Valle, lo que vamos a lograr que el día que queramos usar y aprovechar la playa de Pedernales, no tenés que subir ahora, como hay que subir a Barahona, diría Piña. Ahora, hay una pregunta. Aquí hay 3 importantes representantes de 3 provincias, de 4 provincias, Cuatro pero en el Congreso, 3 en el Congreso. Congreso. 3. Ahora, ¿qué importancia o qué prioridad en la agenda del Congreso de la República Dominicana tiene la zona fronteriza? Sí, mire, don Miguel y demás. El 29 de noviembre del 18 depositamos en la Cámara de Diputados el mismo proyecto que dice Dionis Sánchez, que está ideado por él también. Y qué bueno que pensemos iguales, qué bueno que seamos coincidentes con las necesidades fronterizas. En el último considerando dice que la ejecución de este proyecto, o sea, este es el muro tecnológico, no muro físico. Este proyecto no es de nosotros, es del compañero, del colega Pedro Botello. Dice que la ejecución de este ambicioso proyecto deberá ir acompañado además de un diseño y ejecución de un plan de acción de desarrollo sostenible comprendido en dicha zona fronteriza, bordeando la carretera internacional, contentiva de proyectos manufactureros, zona franca, para habitar la zona, manufactureros. Bueno, ustedes en Dajabón turismo, tienen, del otro lado de la frontera, en Dajabón, tienen una zona Capellán. Capellán, Villa Codevi, el grupo medio ambiente, Codevi. agroforestal, pero está del lado haitiano. Agroforestal, Pero ahí trabajan dominicanos también, ¿no? un 5%. Agroforestal, agropecuario y de salud pública, además de lograr una verdadera política migratoria. Ahora, Miguel, ¿cuántas personas trabajan en esa zona franca? 12,000 y pico ahora mismo. Yo supongo que el hecho de que Pero esos la zona 12,000 franca no es personas... dominicana, La zona franca No, es que está en haitiana. territorio haitiano. Bueno, yo sé que está, pero lo que quiero decir es que esos 12,000 trabajadores haitianos no tienen necesidad de cruzar venir por para este acá. lado. Exactamente. Entonces, es decir, al yo contrario. creo que cuando hablamos del desarrollo de la frontera tenemos que pensar en el desarrollo de ambos lados de la frontera. Obligatoriamente. Es decir, no necesariamente eso significa que la República Dominicana tenga que hacerse cargo del desarrollo del otro lado, Sí, pero de alguna manera... si ejecutamos ese proyecto, si se construye el hospital de Dajabón, que en el presupuesto, Dionis, que usted fue quien presidió la bicameral, hay una asignación presupuestaria de 206 millones de pesos, ya estamos casi en junio, no se ha iniciado. Hay una asignación también de la carretera de Loma de Cabrera, Manuel Bueno, de 180 millones de pesos, ni siquiera se ha hecho la licitación. Así no. La frontera, este artículo 10, que hacía alusión, creo que usted, ¿verdad? No, Miguel, El artículo 10, que lo trabajamos en la el tiempo comisión. es en corto la en televisión, asamblea. yo lo voy a explicar, no lo voy a leer. La traje aquí en la Constitución. Dice, que declara... se cabe en un bolsillo, ¿no? Sí. Declara o sea, crea un régimen especial y declara de supremo interés nacional el desarrollo de la frontera. Inclusive el párrafo 2 del artículo 10. Si hacemos acopio a todo el contenido jurídico a la luz del artículo, la transferencia de los inmuebles en la zona fronteriza, dice la Constitución que debe recibir un privilegio, pero no se aplica, señores. Entonces nosotros estamos llamados a pedir la aplicación de la Constitución, pero pregunten ustedes, ¿cuánto se asignó en el presupuesto general de gasto público ahora para la frontera de 921? Bueno, Dionis es el más indicado, el más indicado de Dionis. Debe ¿Cuánto, ser algo, Miguel. perdón, Sí, y ahí sí. termino esta parte, cuánto se le asignó, señores, a esas pobres provincias? No solamente de Dajabón. Oye, de 921,000, ni un 1%, Dionis. Si yo miento, tú me corriges. Así no. Sí, mire, en el Así año, no. en el año 2008, la Agencia de Cooperación Japonesa hizo un estudio de toda la frontera. Lo hizo a través de la institución que yo dirijo. Cuando yo llegué a la institución lo encontré ahí. Eso fue en el año 2008. Hacen 11 años ya. Ese documento recoge exactamente lo que aquí nosotros hemos planteado y pone como el principal problema de lo que ellos llaman el círculo de la pobreza en la frontera, el tema de la emigración, y pone también las causas de esa emigración.
Dionis decía que es la falta de oportunidades. Otros dicen que es la falta de acceso a los servicios públicos. Otros dicen que es la falta de acceso a la educación superior y técnica. O sea, son múltiples los factores que afectan la zona fronteriza. Lo que yo creo que todos coincidimos es que tenemos inmenso potencial para desarrollarse. Yo soy de la provincia de Montecristi. No me gusta mucho hacer alusión a mi provincia, para que no crean que estamos haciendo aquí un maniqueísmo, ¿no? Pero Montecristi también tiene condiciones sobradas para ser un polo de desarrollo. Ahí es que está el quid del asunto. Entonces nosotros tenemos que trabajar que está como quinto polo. Está como quinto polo en una declaración. Un puerto importante allá en esa provincia sería el puerto más cercano a Europa y a los Estados Unidos, a la costa este de los Estados Unidos. Pero mire, lo que está diciendo el compañero Bejarán, nosotros estábamos hoy estudiando un proyecto de ley que nosotros sometimos para modificar la ley 2801, que perime ya en un par de años, y nosotros estamos extendiendo... Esa es la de que crea incentivo a la inversión en la provincia fronteriza. Y nosotros la estamos extendiendo a 50 años. Y ahí se estaban dando unas estadísticas, y es alarmante que el 67% de esa población está en los niveles más bajos de la pobreza. 67%. O sea, tenemos un potencial, como han dicho los demás compañeros. Sí. Usted se siente en Pedernales y usted analiza turismo, pero Pedernales tiene amplias extensiones de terreno que pudiera estar produciendo de todo, porque hay una confusión. Los terrenos áridos secos son los mejores para la producción. Lo que usted tiene que llevarle el agua. Entonces eso tenemos allá en Pedernales. El tema es cómo... Además tienen Bahía de las Águilas. No, agua hay de más. No, el tema es cómo romper el ciclo de pobreza. Precisamente, ¿qué tenemos que hacer desde el Estado? Precisamente las inversiones del Poder Ejecutivo para romper ese círculo de pobreza. Que los ministros existan en las provincias fronterizas, que llegue el presupuesto, que agricultura vaya, que obra pública esté ahí, que educación, o sea, eso es lo que hace falta, porque mira el ejemplo que pone el presidente de la República, con dedicar el día que puede tener de descanso para las visitas sorpresa, que ha tenido sus resultados. ¿Por qué los funcionarios no imitan esa acción? ¿Por qué es posible que un ministro de Agricultura llegue a este país, se siente ahí y solamente se mantenga con el aparato productivo que existe en el norte o que existe en San Juan y no se mueva y no tenga la capacidad de decir, pero yo voy a crear algo nuevo, déjame irme para los puntos que no hay? Tocará quizás defender un poco al gobierno. Deberán ir los incumbentes también decir, miren, a ti te toca decir que esa institución debiera tener más presupuesto, te toca decir, la que tú diriges. Me toca también decir que en materia, por ejemplo, de educación, ningún gobierno había invertido tanto como ha invertido este gobierno en la educación de eso nadie lo discute, esa es la verdad. En un renglón, de salud, en un renglón. Y en el tema vial. Porque la calidad educativa es pésima. En esta última parte del programa, simplemente los cuatro panelistas vamos a hablar en síntesis qué hay que hacer. Vamos a ver a Tito Bejarán de Montecristi, Darío Zapata de Dajabón, Dionis Sánchez de Pedernales y quienes hablan de la provincia de Piña. Veamos entonces qué dijimos nosotros, en síntesis, qué debe hacerse para cambiar el rostro de nuestra zona fronteriza. Bien, nosotros entendemos que la frontera lo que necesita es un plan integral de toda la línea fronteriza, donde podamos ver todo el potencial que tenemos, las necesidades y crear todas las oportunidades que necesitamos. Bien. Senador. Bueno, con esa es la conclusión. La que dice Dionis, yo le agregaría que en ese plan integral esté fundamentado en el desarrollo agrícola y agroindustrial, el turismo, todos los otros carreteras y calles son complementarios a los fines de nosotros, ese potencial que tiene la frontera, transformar entonces en lo que es un aporte al país y a nuestra gente. Diputado. Que el sector agropecuario que fue colapsado, el gobierno vaya en auxilio. Que se construyan las obras prioritarias, como por ejemplo Dajabón, las calles, el hospital, los caminos vecinales y otras obras más. Pero sin dinero, porque en el presupuesto no le llega a Dajabón, habría que esperar el año que viene. Ojalá el gobierno pueda oírnos a nosotros. Dajabón está en una situación muy delicada. Yo coincido con la necesidad del plan integral. Sin embargo, tengo una preocupación.
creo que la gente vive de espalda, los dominicanos vivimos de espalda a la frontera, pero también la frontera vive de espalda a sí misma. Pienso que nosotros, los líderes políticos, tenemos que hacer más esfuerzo en hacer consciente al país de la necesidad que tenemos como nación de darle carácter a esa región, que tenemos todos para convertirnos en un polo de desarrollo, que necesitamos comunicarnos entre sí desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista inclusive social, cultural, y que tenemos grandes amenazas, porque tenemos una amenaza latente al lado nuestro, que es la situación de Haití, su inmigración, y nosotros necesitamos que los gobiernos dominicanos hagan realidad los planes que se construyen de desarrollo, el plan turístico de Pedernales, el quinto polo turístico ampliado de Montecristi, que contempla también a Dajabón, a Santiago Rodríguez y a Mao, y que aprovechemos ese gran potencial que tenemos nosotros en la agropecuaria, en Montecristi, en Pedernales, en toda la zona central de la frontera, porque yo creo que tenemos muchas posibilidades. Bien, yo tengo una pregunta que es más una curiosidad. Cuando los representantes del Congreso de la zona fronteriza hablan con el gobierno dominicano, con el gobierno central, con aquel que estuvo, con el que está hoy, en el que está, en el que puede estar mañana, encuentran que hay receptividad en el gobierno central con relación a los problemas de la frontera. Sí, yo entiendo. Yo he tenido, y hay obras que se han hecho en este gobierno y en gobiernos anteriores, para el caso de que se le ha pedido al presidente. Yo hablaba de la hidroeléctrica del Artí Bonito, que es un monto grande y está en el presupuesto. Es decir, ha habido receptividad. Lo que pasa es que es tan grande, son tantas las necesidades, de los tiempos de sus padres que desapareció el maní, hace 40 años, en este año, por cierto, la frontera quedó sin lo que es su aparato productivo. 40 años. No, y es demasiado tiempo viviendo de espalda a la frontera. Nosotros no aspiramos a que se resuelva de la noche a la mañana. Y sí los gobiernos, de una u otra medida, han tenido el interés por hacerlo. Por eso nosotros nos dirigimos más a los funcionarios. La síntesis que hemos visto es unir la sociedad dominicana. Que lo que el gobierno está haciendo ahora, que está haciendo bastante, junto con el accionar del Congreso, que hemos estado moviendo iniciativas en ese sentido, que el sector privado, el sector empresarial, que hoy no está en la frontera y que puede estar en la frontera y puede ir también o quizá mejor que como le va en otras áreas, también esté. Y que los organismos internacionales, tanto de aquellos que hacen estudios, que planifican, etcétera, pero los que invierten, también observen la frontera, vean la frontera, que una planificación en general va a cambiar no la situación solo de la frontera, sino de toda la nación dominicana. Vamos entonces a concluir este programa tan importante sobre nuestra zona fronteriza, dándole las gracias al experimentado periodista e historiador Miguel Guerrero, a los panelistas Miguel Tito Bejarán, Darío Zapata, Johnny Sánchez, para retornar el próximo domingo con otro programa tan importante de desafío como este que hemos tenido en el día de hoy.